En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 26 de marzo del 2024, contemplamos el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo del 21 al 23 y del 36 al 38. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa de sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa del seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé el trozo del pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería como Judas guardaba la bolsa. Algunos suponían que Jesús se encargaba a comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche cuando salió. Dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también lo glorifica en sí mismo. Pronto lo glorificará, hijitos. Me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero no le dije a los judíos, os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entramos en el segundo día del martes santo. Y el Evangelio de alguna manera nos pone en una posición bien clara en esta última cena, en esa imagen, en esa mesa, sentado todo Jesús con todos sus discípulos. Y obviamente que mientras comen y celebran la Pascua judía, después seguramente de cantar salmos, pues Jesús se entremece en lo más profundo y les declara algo, el misterio grande de Dios ante sus discípulos, que lamentablemente uno de ellos le entregará. Este drama, hermanos, de la pasión sobreviene con fuerza de la vida de nuestro Señor Jesús. Aquella comunidad de amigos llamada por Él a ser la nueva familia de los hijos de Dios, como que de un momento a otro padece amargamente la traición por parte de uno de ellos, que es Judas. Hermanos, hoy tenemos que aprender bastante las actitudes de estos 3 personajes que nos habla el Evangelio, de Judas, de Juan y de Pedro. Amén. Reconozcamos primero a Juan. Veamos cómo es que Juan de alguna manera quizás actúa indiferente ante la insinuación del apóstol Pedro para que averigüe quién lo va a entregar. Cuando Jesús dice: alguien de ustedes me va a entregar, y pues recibe como respuesta: aquel que moje el pan en la fuente del vino, ese me va a entregar. Y quizás por desentendimiento o porque no alcanzó a comprender claramente Juan, o simplemente por indiferencia, vemos que este apóstol o este discípulo no hace nada ante la advertencia de la entrega que uno de sus compañeros, en este caso que es Judas, va a hacer de su maestro. Amén. Hermanos, en nuestra vida muchas veces somos desentendidos, en nuestra vida muchas veces somos indiferentes, en muchas vidas muchas veces no contemplamos, no ponemos atención, sobre todo en nuestra fe y en la suerte de las personas. Y sobre todo en aquellas personas que están en nuestro entorno, que hemos visto, que han entregado su vida en el servicio y en justicia por los demás. Y como que pareciera que no nos importara o que nos importa poco su destino, su futuro y su suerte. No hay que ser indiferentes, hermanos. No hay que ser indiferentes ante la fe. No hay que ser indiferentes ante lo que Dios nos pone en el camino. Amén. Pero también veamos a este Pedro, más allá de su negación, más allá cuando Cristo le dice que
Antes que el gallo cante 3 veces, me habrás negado. Antes del amanecer, vamos a encontrar en él quizás la capacidad, ¿no? Un poco la soberbia que yo puedo, pero también encontramos su cobardía, su falta de coraje a la hora de manifestar con valor el coraje de la fe en Jesús. Es decir, hermanos, se sintió quizás en ese momento desorientado, se sintió un poquito aminalado por la reprimenda de aquellos seguidores que le decían, tú también eres de ellos, y que lo hacían contra Jesús. Y cuando Jesús fue capturado en el huerto de los olivos, precisamente en ese jueves santos de la pasión, hermanos, vemos cómo es que Pedro en un momento le dijo, voy a dar la vida por ti. Obviamente desde el punto de vista humano, le dijo, sí, yo voy a poder contigo. Se sintió capaz, pero al momento se dio cuenta que no. Porque hermanos, solo Dios obra a través del Espíritu Santo. Y quizás Pedro en ese momento no se fortaleció con el Espíritu Santo, solo se fortaleció con su capacidad como ser humano. Y por eso le vino la cobardía. Por eso te pregunto, oye hermano, hermana, ¿eres una persona cómoda? ¿Cómoda? ¿Te acomodas? ¿Eres una persona cobarde a la hora de anunciar la verdad y el bien? ¿O solamente dices por decir en un entorno, pero cuando verdaderamente tienes que hablar sobre la verdadera fe en Cristo, te callas? Te callas por evitarte problemas, incomprensiones con personas cercanas. En ese momento callas tu fe. No defiendes al hombre bueno. Te haces de la vista gorda y dices su problema no es el mío. Miras por otro lado. Pues en eso somos, hermanos, un poco como el apóstol Pedro. A veces somos así, que por cobardía, por comodidad, negamos, como lo hizo Pedro negando a Jesús antes de que el gallo cantara en el amanecer esa noche nefasta o captura de Jesús. Amén. Pero veamos también la actitud, que ya no es la indiferencia quizás de Juan o la cobardía por negación de Pedro, sino veamos esa traición. Bien, por codicia, hermanos, por 30 monedas de plata. Sí, hermanos, por eso el Evangelio nos dice de hoy que Jesús dice que al untar el pan en la fuente de vino, entró Satanás del pan en Judas. Por ello, cuántas personas por debilidad en su fe, por falta de fuerza, en una espiritualidad firme, nos dejamos muchas veces conducir por este maligno y traicionamos, hermanos. Muchas veces nos dejamos llevar por las actitudes del demonio y traicionamos por nuestros intereses. No solamente a sus amigos, a nuestros seres queridos. En muchos casos lo hacemos por dinero, hermanos. Siendo que traicionan muchas personas, la humanidad, traiciona las amistades, las familias, traicionan por el dinero y traicionan sus principios, traicionan los valores fundamentales que orientan e inspiran su vida. Amén. Hermanos, qué bonitas enseñanzas que podemos aprender de estos 3 personajes en el Evangelio de hoy. En Juan, en Pedro, en Judas, que son actitudes meramente universales que actualmente existe y que a veces para hablar de Dios, para proclamar la justicia de Dios, para vivir en el mundo y con los demás el bien que Dios nos puede vivir en las relaciones humanas, muchas veces para hablar eso somos indiferentes, somos desatendidos, desentendidos, como lo fue Juan, somos cómodos, como lo fue en el caso de Pedro, y negamos y somos ingratos, traicioneros, y dejamos que el demonio entre en nuestra vida, como el caso de Judas. Preguntémonos hoy día, hermano, hermana, ¿somos puros y buenos? ¿Somos verdaderamente puros y buenos? ¿No tenemos nada de qué avergonzarnos? ¿Lo hemos hecho todo bien? Y aunque hayamos hecho las cosas buenas, ¿no ha habido en nuestro corazón alguna intención que haya manchado nuestra obra buena? Pensemos, hermanos, hagámonos estas preguntas e interioricemos. Vamos a ser realistas. Por pura honestidad, hermanos, no podemos decir eso de que yo no he sido, yo no fui, yo vivo bien. Al final, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre el mayor traidor y nosotros? De seguro que la diferencia puede ser solamente la cantidad, pero no de calidad, hermanos. Amén. Nos ayudaría cada día a ser mejores, comenzar, hermanos, empezar reconociendo que somos verdaderamente miserables, tenemos miserias, tenemos limitaciones, tenemos cosas que nos apegan al mundo, al pecado. Y no somos diferentes de aquellos a los que acusamos con el dedo, como malos, como corruptos, como envidiosos, como calumniadores, porque quizás somos como ellos.
Todos, hermanos, estamos necesitados de misericordia. Todos estamos necesitados de perdón. Todos estamos necesitados de comprensión. Amén. Judas no es peor que nosotros, hermanos, y echándole la culpa a él, no nos liberaremos de nuestra culpa, de nuestro pecado. Por eso es que nos conviene un poco más de humildad, de andar en verdad, como decía quizás por ahí Santa Teresita de Jesús, que para acoger en nuestro corazón el misterio del amor de Dios manifestado en Cristo, en su muerte y resurrección que vamos a recordar y celebrar en estos días de la Semana Santa. Recuerda, hermano, hermana, Jesús lo dijo en la mesa: uno de ustedes me va a entregar. ¿Y quién? ¿Quién nos va a entregar? Seguramente todos nosotros, hermanos, lo vamos a entregar cada día con nuestro pecado de haber estado en la mesa. Nos hubiéramos preguntado a nosotros mismos: ¿será posible que yo sea el que lo va a traicionar al maestro? La verdad es que la respuesta de seguro que sería sí, un sí con mayúscula. Cada vez, a pesar de que sabemos de lo que vamos a hacer en contra de la fe, en contra de nuestro prójimo, en contra de nuestro Dios mismo, lo realizamos, hermanos. Lo estamos actuando de la misma manera que Judas. Estamos traicionando la confianza de Jesús. Hermano, hermana, Él nos llama amigos. Él nos ha llamado para seguirlo y para ser un instrumento de su amor y de su gracia. Y en lugar de ello preferimos siempre nuestros propios caminos, nuestros propósitos, nuestros métodos, nuestras metas. Amén. El mismo Pedro, que andaba muchas veces con todo su corazón y que amaba a Jesús con todo su corazón, que decía que estaba dispuesto a morir por él, lo negó, hermanos. No lo negó una vez, sino lo negó 3 veces. Y es que, hermanos, no tenemos fuerza para ser fieles, pues esta fuerza solamente viene de Dios. Si tú te crees por tu propia capacidad que vas a hacer eso, de seguro que no caerás. Solo la fuerza viene de Dios, el amor al Maestro y el poder del Espíritu que mora en nosotros. Amén. Todo eso es lo único, hermanos, y son los únicos elementos que nos hacen ser verdaderamente fieles. Por eso busquemos hoy día, en estos días, crecer más, cada día más en el amor del Espíritu que fortalece y que podamos experimentar una verdadera Pascua en ese domingo de resurrección. Lindas enseñanzas el día de hoy, donde nos permite reflexionar a través de estos 3 personajes en el Evangelio. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.